Hoy 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y es importante que hablemos de esta enfermedad, de la depresión. ¿Por qué? Porque es principal causa de discapacidad en el mundo, pero además en situaciones de emergencia humanitaria como la que estamos viviendo. Hoy en día, 1 de cada 5 personas puede sufrir de depresión y ansiedad. Amigos oyentes, en ese sentido, estamos ya en contacto con el psicólogo Sebastián Risco Martínez, es especialista en respuesta psicosocial del proyecto Alianza por la Amazonía frente al COVID-19 de Cedro y USAID. ¿Cómo está, psicólogo Sebastián Risco Martínez? Muy buenos días, te escuchamos a través del saludo correspondiente. Muy buenos días, Edgar. Gracias por invitarme. Les mando un saludo a todos nuestros oyentes por hoy, efectivamente un día importante, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es una problemática que es bastante común en nuestro país, particularmente hoy, en estos días de pandemia y de toda la situación políticas, económicas que pueden estar sucediendo. Bien, esto sí, efectivamente es importante este tema y vayamos directamente al punto, ¿no? Tal en ese sentido, ¿qué es la depresión? Un poco para poder centrarnos en el tema, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué es la depresión, psicólogo? Ya, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que genera síntomas de angustia y que afecta cómo una persona se desenvuelve en su vida diaria. Puede afectar sus áreas laborales, las áreas académicas, su área social, etcétera. Los principales síntomas tienden a ser un estado de ánimo triste, baja energía, incapacidad de sentir placer, alteración del apetito y de sueño. Pueden haber otros síntomas, pero esos ahí son los que tienden a estar siempre presentes. Como mencioné, es importante recalcar de que la pandemia del COVID-19 cambió la forma en la cual las personas estábamos acostumbrados a vivir y ocasionó que tengamos que aislarnos de nuestros seres queridos, que veamos cómo el sistema de salud colapsa, que tengamos este constante miedo a que nos podemos contagiar o que personas cercanas a nosotros se puedan contagiar y otros eventos negativos más. Este constante sentimiento de malestar es lo que nos ha hecho a todos más vulnerables a pasar por un momento o un trastorno depresivo. Recalco que la depresión es altamente común y recurrente. En promedio, efectivamente, como mencionaste, 1 de cada 5 personas puede experimentar un desorden depresivo. Es más, todos, absolutamente todos, sin excepción, pasamos por momentos depresivos. Lo que sucede es que hay en algunos casos donde ya los síntomas son muy fuertes o ya tienen larga duración, estamos hablando de mínimo 2 semanas, y esto hace que ya la depresión pase a ser un trastorno, lo cual lleva a que la persona necesite ayuda profesional. Bueno, yendo directamente al punto, como al grano, como dicen los dermatólogos, ¿no? Al grano, ¿cuáles son las señales y los síntomas de la depresión, psicólogo? Hay 3 áreas que son las que están afectadas por la depresión. Por el lado emocional está la tristeza, la ansiedad, en el caso de los menores de edad, la irritabilidad, también puede estar la culpa, la desesperación, la falta de poder o la incapacidad, mejor dicho, de poder disfrutar antes cosas que la persona disfrutaba, ideas suicidas o ideas de muerte, y en general, digamos, esta sensación de pesimismo frente a todo. Por el lado cognitivo del pensamiento está la dificultad para poder prestar atención y poder concentrarse, problemas de memoria y en la toma de decisiones, y dificultades en la velocidad de pensamiento. Y por el lado físico está la fatiga, la alteración del hambre y de sueño, la disfunción sexual, dolores de cabeza y dolores estomacales. Wow. Pero vamos a la depresión, ¿es igual en todas las personas? Es decir, en las personas adultos, jóvenes o también en mujeres y varones. ¿Cómo se pronuncia esto? Sí y no. Existen tipos de depresión y cada persona le puede dar un tipo diferente. Por ejemplo, está la depresión mayor, que es cuando la depresión ya tiene unos síntomas bastante fuertes y los síntomas duran la mayor parte del día por mínimo 2 semanas. Y esta depresión puede ser leve, moderada o grave.
dependiendo de cuánto está durando y la intensidad de los síntomas. Mm. También está la depresión persistente, en la cual los síntomas no son tan graves para llegar a una depresión mayor, pero los síntomas ya duran por mínimo más de 2 años. También está el duelo, que es una depresión que tiende a surgir cuando una persona pasa una pérdida. Puede ser de un ser querido, puede ser de un trabajo, puede ser de algo que era importante para la persona. También está la depresión posparto, que tiende a ocurrir en las mujeres luego de dar la luz debido a todo el cambio hormonal que ocurre en sus cuerpos. Y en general, los síntomas pueden ir variando de persona en persona. Pero como había mencionado, los síntomas clásicos, por decirse, de la depresión tienden a ser un estado de ánimo triste, baja de energía, incapacidad de sentir placer y alteración del hambre y del sueño. Pueden aparecer algunos síntomas en algunas personas y otros no. Tiende a variar en eso, pero en general se puede detectar muy fácilmente la depresión en las personas porque esos síntomas tienden a ser fáciles de notar. Bueno, un poco también viendo el contexto y el panorama en el cual aquí en Satipo estamos en estos momentos, por ejemplo, ¿cómo tratar la depresión en víctimas que sufren violencia y agresión física y verbal, violencia familiar en ese sentido, psicólogo? Ya, lo primero es, si conocemos a alguien que está siendo víctima de estas, digamos, estos actos, lo primero es darle soporte social a esa persona, hablar con esta persona, hacerle entender de que esta persona, primero, no está sola, siempre va a tener personas a las cuales le van a ayudar, y dos, si esta persona se le puede brindar ayuda para que pueda salirse de esta situación. Lamentablemente hay muchas personas que tienden a pasar por esta situación y también hay muchas personas que pasan por esta situación que no buscan ayuda profesional. Puede ser porque tienen miedo a, digamos, lo que la pareja o la agresor está tratando, lo que le puede hacer a la persona si busca ayuda, o también porque existe esta connotación negativa, lamentablemente en el país, de acudir a un profesional de salud mental. Pero los casos de depresión, recalco porque esto es algo que muchas personas tienden a olvidar, la depresión es altamente tratable. Si una persona con depresión acude a un profesional de salud, va a recibir ayuda y se va a sentir mejor. Así que en el caso de una persona que está siendo violentada de cualquier manera, sea física, psicológicamente, sexualmente o cualquier combinación de las tres, brindarle soporte a esa persona, acompañarla que trate de buscar un profesional de salud mental y en todo momento seguir ayudando a esta persona para ver cómo podemos ayudarla a que salga de esta situación. Vayamos ahí al tema, ¿no? O sea, ¿qué herramientas utilizar? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, ayudarme si estoy sufriendo depresión por múltiples razones, por múltiples motivos? Y también cómo ayudar de repente a alguien que yo conozco, alguien de la familia que está deprimido. En conclusión, o sea, ¿cómo tratar también esta depresión? ¿Cuál es digamos, el camino a la solución? Psicólogo Risco. Ya, lo primero es admitir que estamos pasando por un momento depresivo. Eso es lo más importante. Hay muchas personas que se quedan con este malestar y este malestar sigue empeorando. Es decir, que si nos damos cuenta de que estos síntomas que están surgiendo por la depresión ya están interfiriendo con nuestra vida, ya es necesario buscar ayuda profesional. Así que el primer paso es darnos cuenta que estamos teniendo depresión o estamos pasando por un momento depresivo. Luego de eso es expresar tus emociones, no aguantarlas. Si te da ganas de llorar, llora. Si te da ganas de, digamos, conversar con alguien y decirle que estás triste, hazlo. Porque aguantarnos las emociones, aguantarnos las ganas de llorar y no expresar cómo nos sentimos, solo va a hacer de que esos sentimientos sigan empeorando y el malestar va a seguir aumentando y los síntomas van a seguir empeorando. También es importante que si tenemos depresión o conocemos a una persona que tiene depresión, evitar la automedicación. Efectivamente, existen pastillas contra la depresión, pero estas tienen que ser recetadas por un psiquiatra porque pueden tener efectos secundarios. La dosis tiene que ser exacta para la persona. Hay muchas personas que también tienden a consumir ansiolíticos o pastillas para el dolor,
como una forma de poder reducir los síntomas de la depresión. Pero acá viene algo importante. No es lo mismo reducir los síntomas a través de medicamentos que acudir a un profesional de salud mental y hablar sobre justamente qué es el problema o situación que está generando la depresión. También es importante evitar el alcohol. El alcohol es algo que, digamos, tiene este estereotipo de que las personas cuando se están tristes o se sienten mal consumen alcohol para, digamos, levantar su ánimo. Pero el alcohol es una droga depresora. Lo único que el alcohol va a hacer es que al cabo de un par de horas la depresión va a empeorar. Bueno, También hablar con una persona de confianza, justamente buscar a alguien y decirle, me estoy sintiendo mal, necesito ayuda, necesito soporte. Y por último, y más importante, ya considerar acudir a un profesional de salud mental para poder hablar sobre la depresión. bueno, sí, importante entonces, importante acudir a un profesional. Psicólogo Risco, ¿qué pasa si no atiendo prácticamente a tiempo esta depresión? ¿Qué ocurre? Una depresión que, digamos, no se consigue ayuda, va a empezar ya a afectar las áreas de la vida. Por ejemplo, una persona está deprimida y le empieza a ir mal en el trabajo, pero al mismo tiempo que le está yendo mal en ese trabajo y, por ejemplo, su jefe le regaña o lo sancionan, eso en sí va a aumentar la depresión, lo cual también va a hacer que otras áreas de la vida vayan empeorando más. Así que justamente ocurre este ciclo vicioso, donde la depresión interfiere con la vida, y las consecuencias que ocurren en la vida van a alimentar la depresión. Y así, si no se busca ayuda, la depresión va a aumentar más y más, hasta que ya pasa a ser una depresión grave y ahí... O sea, ¿a qué conclusión? O sea, ¿cuál es el final si no se trata la depresión en su momento, la ansiedad, la depresión? O sea, ¿pueden llegar al suicidio? Sí, lamentablemente es muy común de que las personas puedan llegar ya al suicidio, o que ya simplemente lleguen a un punto donde ya simplemente, por decirse, se apagan. Ya no comen, ya no duermen, ya no interactúan y simplemente esperan. Nos preguntan en las redes sociales, ¿la depresión es una enfermedad, psicólogo? Sí. Para empezar, puede haber momentos depresivos. Por ejemplo, yo me compro un celular y camino a mi casa, se me cae y lo pierdo o lo rompo. Y pues ahí puedo estar deprimido un par de días. Pero eso tan solo es un momento depresivo. Cuando ya la depresión pasa a tener síntomas muy fuertes o ya pasa a tener una duración de mínimo 2 semanas, ahí ya pasa a ser un trastorno o una enfermedad. Bueno, hay otra de las preguntas también, ¿qué actividades se deben realizar para evitar o salir de la depresión? Y también, en este caso, si se deprimen los niños también. Muy buenas preguntas. Empezando por la segunda. Efectivamente, los niños pueden también deprimirse. Es un poco más difícil detectar en los niños la depresión porque los síntomas tienden a variar un poco más. Por ejemplo, en los niños, un niño muy irritable o inquieto también puede estar pasando por un episodio depresivo. Es cuestión de simplemente ver si es que el niño o niña está teniendo algunos problemas emocionales, es que también está presente la tendencia a estar triste, a aislarse o estar, digamos, incomunicativo con el resto de la familia. Para la primera pregunta, ¿cómo prevenir la depresión? Lo más importante, y ojo, estas pautas en realidad también se pueden aplicar a otros temas relacionados a la salud mental, como la ansiedad. Lo más importante es llevar un estilo de vida saludable, comer comida sana, dormir las 8 horas recomendadas, organizar nuestros tiempos, y más importante, hay 4 actividades que se deben realizar en nuestra rutina diaria. Y en el caso de los padres, asegurarnos de que nuestros hijos o hijas también hagan esas 4 actividades. La primera es el ejercicio, el cual está comprobado que es bueno para la salud y permite que las personas se desestresen y pueden sacar todo ese malestar que sienten por dentro. La segunda son las actividades de logro. Una de las consecuencias de la pandemia y el aislamiento es de que nos hace sentir limitados, por lo cual, si aprendemos nuevas habilidades cada día, como un nuevo idioma, como aprender a cocinar o aprender a dibujar, hace que sintamos que estamos
saliendo adelante, en que la pandemia no nos detiene y eso fortalece nuestra salud mental. El tercero es actividades sociales, siempre respetando, por supuesto, el distanciamiento social, porque el sentimiento de soledad funciona como combustible para la depresión. En cambio, si sentimos que estamos con personas que nos pueden ayudar o que podemos conversar con ellos sobre nuestros problemas, también fortalece nuestra salud mental. Y por último, es las actividades placenteras. Siempre dedicar un espacio al día para poder hacer algo que nos divierte y nos hace felices. Estas 4 actividades, las repito porque son importantes, son las fundamentales y que tienen que estar en nuestra rutina diaria, que son ejercicio, actividades de logro, actividades sociales y actividades placenteras. Bueno, qué interesante. Psicólogo Sebastián Risco Martínez, yo agradezco bastante la predisposición, teniendo en cuenta que hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y es importante justamente hablar de este tema y de esta enfermedad, ¿no? Porque es una enfermedad y hay que tratar y hay que, sobre todo, visitar, ¿no? Hay que concurrir a un profesional, no cabe duda, hay que concurrir a un profesional, ¿no? Bueno, yo agradezco, no sé si algún mensaje en esta fecha para finalizar esta entrevista, psicólogo Sebastián Risco. Bueno, si alguno de nuestros oyentes siente malestar, pues, digamos, relacionado a la depresión o también no relacionado a la depresión, pueden llamar justamente a los números del proyecto Alianza por la Amazonía frente al COVID-19. Pueden encontrar nuestros números en nuestras páginas de Facebook o también en las páginas de USAID y CEDRO. Nuestras líneas telefónicas están abiertas casi las 24 horas del día, es un servicio gratuito, no hay un límite de llamadas, no hay un límite de duración. Bien. Y pueden llamar a nuestros números para poder tener una terapia o tan solo conversar con una persona y recibir atención más especializada. Muchas gracias. En ese sentido, psicólogo Sebastián Risco, estaremos en una próxima comunicación cuando así el tiempo lo amerita. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Edgar y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.